como les decía, existe una preocupación en el entendido de que nuestro sistema procesal penal, que es un sistema acusatorio, donde los roles del juez, del fiscal, del abogado, están, digamos, delimitados funcionalmente, separados, cada uno tiene un rol totalmente distinto y en base a esa distribución, a esos roles diferenciados, es que se debe afrontar un juzgamiento. Sin embargo, todavía venimos, digamos, teniendo algunas prácticas del antiguo sistema. En el antiguo sistema, en el Código de Procedimientos Penales, había solamente una estrategia. La estrategia era ver que durante el acopio de la información, durante el acopio de los medios de prueba, no se incurriese en alguna nulidad, ¿no? Entonces, la estrategia siempre estaba focalizada en evitar las nulidades. De ahí que viene esa frase que la escuchamos en todos los procesos, a efecto de evitar nulidades. Señor, hay que hacer tal cosa a efecto de evitar nulidades, porque tenemos focalizado que el proceso tiene que avanzar de tal forma de que no se equivoque principalmente el juez, y no se equivoque en qué, en administrar justicia, y esa administración de justicia basado sobre el acopio de la información, sobre la base de la prueba que va a ir, digamos, introduciendo al proceso. Esa mentalidad todavía lo encontramos en este actual sistema, porque me parece que no hemos tomado conciencia de los roles diferenciados que tenemos. Una de las bases de este sistema es la contradicción, pero para ejercer contradicción debemos tener conocimiento de cuál va a ser nuestra pretensión, qué es lo que queremos en el proceso, cómo vamos a cuestionar a la contraparte, ya sea si estoy yo de abogado o si estoy de fiscal. Tengo que tener una estrategia para avanzar en el proceso, a copiar la información para luego postular una pretensión y de esta forma solicitar una tutela jurisdiccional. Les decía que vemos actualmente que no hemos abandonado esa postura de estar siempre en la búsqueda de la nulidad. No hemos abandonado esa estrategia. Y cuando digo no hemos, me refiero no solamente a la defensa, sino también a los jueces y principal y esencialmente en los jueces, ¿no? Los jueces siempre están pendientes de que se genere o no se genere una nulidad. ¿Por qué? Porque todavía, como repito, estamos focalizados en el anterior sistema. Yo les voy a proponer, y para esto les voy a pedir que tengamos una visión totalmente distinta. Solamente les voy a pedir que me escuchen, porque a veces escuchar resulta siendo difícil, porque cuando estamos escuchando, estamos pendientes también de nuestros pensamientos y nos distraen. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos distraen en el mensaje, ¿no? Entonces, como nos distraen en el mensaje, a veces no recepcionamos muy bien lo que se quiere decir y vienen las malas interpretaciones. Bien, entonces, luego, al final, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Si la propuesta que estamos haciendo es, digamos, atendible, si se puede poner en práctica, si realmente encaja en el espíritu del Código Procesal Penal, o es que a lo mejor estamos fuera de foco y lógicamente lo que se viene aplicando viene a ser lo más cercano al espíritu de la norma. Hemos preparado unas diapositivas
que nos van a permitir exponer las ideas en la propuesta que vamos a hacer. Tenemos fallas técnicas, había ahí un video, tenemos fallas técnicas, pero en el grupo que tenemos, en el grupo de litigación, lo voy a compartir. Lógicamente ese grupo va a ser reducido solamente para los que están presentes en la sesión y a los que no están los vamos a incluir para que puedan tener acceso a toda la información que compartimos. Bien, como les repito, este video lo voy a compartir en su momento. Ya algunos ya lo han visto y ya han tenido ocasión de verlo anteriormente porque ya lo hemos expuesto en alguna otra ocasión. Les decía que tenemos dos sistemas de administración de justicia y acá yo voy a basarme en lo que señala el procesalista Jordi Ferrer Beltrán en su libro Valoración Racional de la Prueba. ¿No? Este procesalista nos dice que en la forma de administrar justicia nos enfocamos frente a dos teorías, la teoría persuasiva y la teoría racional. ¿Cuáles son las características de la teoría persuasiva? Una de las primeras características que se tiene es la libre valoración de la prueba. La libre valoración de la prueba en la cual se encarga al juez o se le da aquella confianza para que decida sobre los hechos, sobre el acopio de la información, o sobre el acopio, mejor dicho, de los medios de prueba. Lo que sucedía en el Código de Procedimientos Penales. En el Código de Procedimientos Penales se presentaba la denuncia, se expedía el auto apertorio de instrucción y el juez programaba, el juez de instructor programaba los actos de investigación instructiva, preventiva, testimonial, inspecciones, a efecto de que la prueba ingrese al proceso y una vez que ingrese al proceso se extraiga la información sobre los hechos para que finalmente este juez, de conformidad con el proceso sumario, pueda resolver y emitir una valoración sobre los hechos. Entonces, era esa confianza que se le daba al juez para que fuera él, según su criterio, según su valoración, digamos, basado en sus principios, en sus conocimientos, incluso en sus costumbres, tradiciones, y acudir a esa conciencia que tenía para resolver el proceso. Entonces, este otorgamiento de libre valoración de la prueba no tenía límites, ¿no? Se apelaba a la íntima convicción del juez. El principio de inmediación en relación al tratamiento de la prueba durante el proceso era permanente, porque el juez siempre estaba presente desde el momento en que se incorporaba el proceso, se admitía, se extraía la información y luego las partes podían, digamos, bajo ahora sí del principio de comunidad de prueba, extraer lo más conveniente para sus argumentos y exponerlo en su momento para que el juez lo tome en consideración. Lógico que acá funciona la comunidad de la prueba en la razón de que la prueba es adquirida por el juez. Como es adquirida por el juez lo recibe en el proceso, recibe la instructiva, recibe la preventiva, la testimonial, le realizan la inspección, dispone una pericia, qué sé yo. Como el juez es el que acopia el medio de prueba y este medio de prueba contiene la información sobre los hechos, las partes en base a ello, una vez que ingresa la prueba, la prueba pertenece al proceso, no pertenece a las partes, y las partes en base a esa comunidad extraen lo que consideran lo pertinente y lo exponían al juez para que el juez finalmente valore. Es decir, la inmediación estaba presente a lo largo de toda la etapa del proceso. ¿Qué pasaba? Que esta inmediación conllevaba que le obligaba, mejor dicho, a que el juez haga una motivación, vamos a decir, deficiente. ¿Por qué deficiente? Porque el juez estaba obligado a justificar en su sentencia la información por la cual había elaborado
la hipótesis del suceso delictivo y por el cual aplicaba una consecuencia jurídica. Estaba obligado a señalar que el testigo había señalado tal cosa, a describir lo que el testigo decía, a describir lo que la prueba decía o la prueba documental contenía o lo que se había examinado al perito. Entonces era una motivación de transcripción de hechos por el cual no se conocía el razonamiento del juez sobre la valoración de la prueba y era un tema de una motivación, digamos, confusa e incluso hasta sorpresiva, porque había cuestiones en que las partes no lo habían previsto previamente. ¿Qué más conllevaba? A ver si su audio lo apaga doctor Walter. Ya, gracias. ¿Qué más? Esta situación dificultaba que una vez que se apelaba, que en el Código de Procedimientos Penales, como habíamos señalado, la apelación estaba denominada como recurso de nulidad, porque se buscaba la nulidad en la deficiencia, en qué se había equivocado, estábamos pendientes, constantemente pendientes de señalar cuál era digamos, el acto procesal que no podría cumplir los fines para los cuales estaba destinado por la ausencia de un requisito de validez. Estábamos pendientes sobre ese tema y entonces, cuando se subía en apelación o se iba en grado de nulidad, muchas veces en sala se repetía el juicio y lógicamente se afectaba ese principio de que todas las personas tienen el derecho a ser juzgados solamente una vez y solo una vez por el mismo hecho. Entonces la sala cuando revisaba la sentencia de primera instancia, establecía una nulidad y en segunda instancia se repetía el juicio de primera instancia, nuevamente se tomaban las declaraciones, se hacían todas las actuaciones de primera instancia, se repetía el nuevo juicio. Bien, este sistema con el Código de Procesal Penal, con el nuevo Código Procesal Penal, varía. Y conforme nos va explicando Jordi Ferrer Beltrán en su libro, la teoría racional señala un método de corroboración de la hipótesis. O sea, la hipótesis o se confirma o se refuta, ¿no? Entonces tiene que haber una hipótesis de hechos para que se determine si las premisas que conllevan a una conclusión son verdaderas y consecuentemente esa conclusión es verdadera porque tiene respaldo probatorio y consecuentemente se puede aplicar la consecuencia jurídica de la norma penal. Entonces se necesita de una hipótesis previa en la que el juez no la tenga que construir, sino que esa construcción de la hipótesis esté a cargo de los sujetos procesales. En este caso, en nuestro sistema, por un imperativo constitucional previsto en el 159, le corresponde al Ministerio Público llevar a cabo la dirección de la investigación y sobre esa dirección de la investigación acopiar la información, la carga de la prueba para representar a la sociedad en juicio y solicitar tutela jurisdiccional. La defensa va a tener bajo su responsabilidad establecer si esa hipótesis puede ser realizada a través de una estrategia de defensa afirmativa o defensa positiva o defensa activa, como la quieran llamar, o una estrategia de defensa negativa, mediante el cual se va a cuestionar la insuficiencia probatoria o la duda razonable, o una estrategia de defensa conformada, mediante la cual se van a aceptar los hechos, se van a aceptar la calificación jurídica, pero no se acepta la consecuencia jurídica, que es la pena o la reparación civil o cualquier otra consecuencia que pudiera causar un agravio más intenso. Entonces, la defensa va a tener que tener una estrategia para plantear o enfrentar la pretensión punitiva y la pretensión resarcitoria. Y para ello, como dice Jordi Ferrer, va a haber un método.
Entonces, la inmediación ahora ya va a estar limitada para el juez. El juez ya no va a participar en todo el tratamiento de la prueba en el proceso. Es decir, no va a participar en la investigación, en el acopio o la incorporación de la prueba, porque ello va a estar relegado a la investigación preparatoria en la que la dirección va a estar a cargo del fiscal. El juez va a tener inmediación para la admisión de la prueba y, lógicamente, cuando se lleve a cabo el juzgamiento durante la actuación del medio de prueba. Entonces, la limitación del principio de inmediación a la actuación de la prueba, básicamente en el tema del juzgamiento. Otra de las características es que se va a exigir una fuerte exigencia de motivación sobre los hechos. ¿No? Acá ya no es que quien tenga más testigos o quien ha ofrecido mayores peritajes o quien tenga mayor cantidad de documentos es quien va a ganar el juicio, sino que acá la exigencia de motivación se va a tener que hacer bajo los parámetros y las reglas establecidas en el propio Código Procesal Penal, como es en el previsto en el 158 y en el 393, que hacen referencia a las máximas de la experiencia, la ciencia y la lógica, ¿no? Entonces, cuando ya el juez va a tener, durante la actuación de los medios de prueba, inmediación con la declaración del testigo, va a tener que aplicar psicología del testimonio, a efecto de establecer si esa declaración resulta siendo coherente, contextualizada, si tiene corroboración probatoria, si tiene algún interés en el proceso o que pudiera generar alguna incredibilidad subjetiva. Y solo así podrá al final valorar si acredita o no acredita alguna proposición fáctica que está contenida en la hipótesis. Entonces, ya la exigencia de motivación va a ser mucho más alta. Ya no se trata de que el juez describa los hechos, porque los hechos que va a señalar el testigo, porque los hechos ya son conocidos por las partes. Las partes van a llegar conociendo los hechos y le van a entregar la información al juez para que el juez valore si la hipótesis es o no es corroborada de acuerdo a una determinada estrategia. Entonces, ya la concepción viene siendo totalmente diferente y el control que va a ser segunda instancia va a focalizar solamente el agravio denunciado por el apelante sobre el razonamiento del juez al momento de la valoración de la motivación interna y externa de la sentencia, ¿no? Al momento de la valoración individual o al momento de la valoración conjunta de la prueba. Se va a focalizar, ya no se tiene que repetir el juicio, ni mucho menos va a estar pendiente de una nulidad, ¿no? Entonces, acá la revisión del proceso va a tener que focalizar si el juez está aplicando los criterios valorativos establecidos por la norma procesal, tanto en el 158 como en el 393. Y sobre esa base es que el superior va a establecer si esa sentencia es válida o no es válida para que surta sus efectos para los cuales está destinada, o, de lo contrario, revocarla y aplicar lo que corresponde. Solo y excepcionalmente, como un tema de excepcionalidad, no de regla, sino como un tema de excepcionalidad, bajo principios establecidos en el Código Procesal Penal, aplicando el 150, especialmente el literal D del 150, aplicará una nulidad en caso de que se evidencie que, a pesar de que el acto jurídico procesal, que es la sentencia, contiene todos los requisitos para su validez, sin embargo, colisiona con un derecho fundamental que a su vez va a generar un agravio objetivo, latente, verificable, es que va a declarar la nulidad. Pero eso va a tener que ver con principios de trascendencia, con principios de oportunidad, legalidad, entre otros. Entonces, ya la revisión de segunda instancia va a tener un enfoque totalmente distinto, tiene que tener un enfoque totalmente distinto a lo que sucedía en el sistema persuasivo o en el sistema de código de procedimientos penales. Muy bien.
Y entonces la defensa va a tener que tener, como les decía, un rol protagónico totalmente distinto para la elaboración de la hipótesis. Porque si la defensa va a tener una estrategia afirmativa, una estrategia activa, una estrategia positiva, como se llama a este tipo de estrategias, es cuando la defensa va a plantear una hipótesis alternativa, diferente a la postulada por el Ministerio Público. Es decir, en pocas palabras, le va a decir al señor fiscal, los hechos que usted afirma no son como realmente han sucedido, pues yo tengo una versión distinta de los hechos, yo tengo un enfoque totalmente distinto de los hechos, yo tengo mi propia teoría del caso, con lo cual va a demostrar que su hipótesis, su teoría, los hechos que usted sustenta no son sino lo que realmente ha sucedido, es lo que yo propongo, ¿no? Esa estrategia de defensa afirmativa, pues mediante el cual le permite plantear hechos totalmente distintos, diferentes a lo postulado por el Ministerio Público, mediante, como veremos más adelante, hechos impeditivos, hechos modificatorios, hechos extintivos, etc. Muy bien. Entonces, la defensa va a tener que elaborar una hipótesis. ¿Pero qué es la hipótesis? Y acá nos acudimos a lo que dice el maestro Francisco Celis Mendoza, ¿no? En su libro de Imputación Concreta, Problemas Actuales, nos hace una definición de la hipótesis que está focalizada en una suposición calificada sobre una base teórica con un grado de probabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando nos habla de la suposición calificada, nos dice que constituye el núcleo de la hipótesis y es estructurada como consecuencia de un sistema organizado de juicios, conceptos y razonamientos. Va a tener una base teórica que es una categoría epistémica que justifica lo factual, los hechos, como consecuencia de un razonamiento jurídico, que puede ser refutada, pero su anclaje requiere de un cierto grado de probabilidad. Muy bien. ¿Qué significa? Vamos a traducir. Significa que cuando se va a elaborar la hipótesis, no solamente la hipótesis es la descripción de los hechos o es la descripción del suceso fáctico, no solo eso, sino que la hipótesis tiene que tener un sustento normativo, teórico, jurídico. En este caso concreto, la subsunción al tipo penal conforme a las exigencias descriptivas, a las exigencias normativas que pueda tener el tipo penal, ¿no? Entonces, no es solo la hipótesis no es solo que yo diga cuáles son los hechos, sino que yo tengo que explicar también los hechos desde la teoría jurídica, como vamos a ir viendo con calma más adelante. Es decir, que al momento de formalizar la investigación, tengo que hacer una descripción de los hechos, plantear proposiciones fácticas que estén debidamente sustentadas desde la perspectiva del tipo penal en el cual estaría encajando, encuadrando, para que esta hipótesis como un grado de probabilidad luego pueda ser verificada a través de la investigación preparatoria propiamente dicha para dar cumplimiento a los fines del artículo 321. ¿No? Pero vamos a ver. Entonces muchos dirán, a ver, ¿y cómo es que yo voy a elaborar la hipótesis? He compartido con ustedes un documento en el grupo de WhatsApp donde está un artículo de César Inga Silva sobre el arte de la guerra y los 3 principios para diseñar la estrategia del caso. Hemos extraído lo fundamental de esta propuesta que hace César Inga en lo siguiente. El abogado o el fiscal, ¿eh? El fiscal, por ejemplo, cuando recibe la denuncia,
de parte del agraviado o una denuncia de cualquier ciudadano, va a tener la noticia criminal. El abogado, cuando llega a su cliente, le va a consultar y le va a decir, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Cuál es tu caso? Mi caso es el siguiente. Y va a recepcionar una primera versión de lo que ha sucedido. Entonces, para elaborar una hipótesis, ¿qué nos dice el autor? Nos dice, oye, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Qué significa conocerte a ti mismo? Tienes que ver que ese primer relato, esa denuncia del agraviado, esa noticia criminal, si estamos en el enfoque del Ministerio Público o si estamos en el enfoque de la defensa, si esa versión del usuario, del cliente, como quieran llamarlo, tiene alguna fortaleza, tiene alguna debilidad. Hay que conocer, hay que conocer, hay que conocer el caso, el hecho, ¿no? Pero no solamente hay que conocer el hecho, sino también él nos recomienda que nos conozcamos a nosotros mismos. Y más adelante, cuando veamos las características del litigante para las audiencias, vamos a ver por qué la necesidad de conocernos a nosotros mismos, porque muchos, haciendo un adelanto, muchos de nosotros cuando tenemos, digamos, un estímulo de la otra parte, digamos, un cuestionamiento de la otra parte, nos bloqueamos. Al bloquearnos, nos anulamos y no podemos hacer una confrontación o dar una respuesta o introducir una información porque simplemente nos paralizamos. Entonces, hay que tener conocimiento de uno mismo para determinar si podemos, estamos habilitados para una estrategia u otra estrategia, ¿no? ¿Qué más nos dice el autor? Nos dice que es vital para un abogado conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de la información fáctica que maneja. Lógico, cuando viene el cliente no sabe de derecho, ¿no? El agraviado, el ciudadano que pone una denuncia no sabe de derecho, está pensando simplemente en que yo quiero justicia, ¿no? Yo quiero justicia y ¡pum! Se acabó. Entonces, el abogado o el Ministerio Público tiene que ver si esa noticia, esa versión de los hechos, tiene alguna debilidad, tiene alguna fortaleza. Y esto le va a permitir, por ejemplo, al Ministerio Público diseñar una determinada estrategia, al igual que al abogado. Esta información primigenia que va a recibir le va a permitir ya tener una visión de qué es lo que va a buscar en el proceso o qué es lo que va a, digamos, a determinar su actuación en el mismo. ¿Qué más? El abogado debe conocer los intereses de su cliente, lógico, qué es lo que quiere. Porque puede ser que, por ejemplo, bajo una estrategia de defensa conformada, en la que los hechos sean innegables, la calificación jurídica, la postulación de la prueba sean innegables, entonces el abogado puede plantear a lo mejor una estrategia de defensa conformada, aceptamos los hechos, nos acogemos a los beneficios premiales y usted puede recibir una sentencia y el cliente va a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero demostrar mi inocencia, ¿no? Entonces tiene que conocer los intereses del, tiene que conocer los intereses del cliente a efecto de que pueda proceder sobre una determinada estrategia. Pero también tiene que conocer qué nos dice el autor, tiene que conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de la contraparte. Muchas veces, ustedes, lo que hemos estado haciendo los conversatorios, el año pasado, decíamos que las audiencias es una guerra psicológica. Hay que conocer a la contraparte para ver cómo es que durante la audiencia, en el momento del contradictorio, podamos utilizar este conocimiento de las fortalezas y debilidades de la contraparte.
cuáles son los puntos fuertes y débiles de los hechos que maneja la contraparte, ¿no? Siempre el tema de ponerse en los zapatos del otro. O sea, si yo soy abogado, ¿no? Me pongo en la posición de fiscal. Si yo soy abogado y tengo un caso, me pongo en el rol del fiscal, qué es lo que yo podría hacer en este caso. Y al sentido contrario, si yo soy fiscal, ¿no? Me pongo en el rol del abogado y qué es lo que podría, digamos, plantear sobre los puntos que yo tengo, sobre los hechos que yo tengo para determinar cuáles serían mis fortalezas, cuáles serían mis debilidades. Debe conocer hasta dónde sea posible los intereses y la psicología de la contraparte, ¿no? Hasta dónde mi contrario va a avanzar, ¿no? Esto usualmente en civil, en derecho civil, en temas civiles, muchas veces se utiliza el cansancio para ver hasta dónde va a seguir. Y lógicamente esto también el autor nos recomienda conocer. Conocer quién va a resolver la disputa jurídica. Y cuando nos dice quién va a resolver la disputa jurídica, nos está diciendo, lógicamente, frente a qué tipo de proceso estamos. Si estamos frente a un arbitraje, si estamos frente a un fuero civil, si estamos frente a un fuero militar. ¿Por qué tenemos que conocer? Porque las reglas van a ser totalmente distintas. Incluso en el fuero común, las reglas del derecho laboral, del procesal civil, del procesal penal, son totalmente distintos y debemos conocer a dónde estamos enfrentándonos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque ello va a implicar que nuestras estrategias estén siempre supeditadas a las reglas procesales, porque las reglas procesales, se entiende, que son de conocimiento público y de cumplimiento obligatorio. Pero ojo, acá yo considero que además, si estamos en materia penal, además, ¿qué tendríamos que conocer? Lógicamente, si yo soy abogado, tengo que conocer si el juez o el tribunal que va a resolver mi caso, cómo piensa, cómo razona. Sigue pensando en el sistema de la libre valoración de la prueba mediante este sistema persuasivo o ya está enfocado en el sistema racional. Porque lógicamente vamos a tener dos opciones. Si el juez o el tribunal está pensando todavía como en el anterior sistema y es el que se encarga de acopiar la información, de buscar la prueba, de tener todas las características del sistema persuasivo, yo no voy a emplear una estrategia que respecto al otro sistema, porque lógicamente no la van a aceptar, ¿no? Entonces, si estamos en un sistema, tenemos dos opciones. O nos adecuamos al sistema, cómo aplica justicia ese juez, o luchamos para que el sistema racional impere. Y cuando digo luchamos es porque nos tenemos que ir hasta las últimas instancias o acudir a los procesos de garantía constitucional. Pero muchas veces los abogados señalan, a ver, un momentito, señor, a mí el cliente me paga por ganar el juicio. A mí no me paga para que yo haga jurisprudencia, para que yo imponga un sistema. A mí me paga para que gane el juicio. Si el juicio lo voy a ganar hablando lo que el juez quiere escuchar, bien, entonces hay que conocer quién va a resolver la disputa jurídica. Yo particularmente, yo me iría por lo más difícil. Porque no podríamos sentar las bases de la continuidad de un sistema que no es obsoleto, que no resulta, y no podríamos, digamos, asentar esas bases, porque lógicamente, esas bases son ya obsoletas. Pero bueno, cada uno tiene un enfoque y un interés totalmente distinto en el proceso. Entonces, ya tengo la información
ya tengo la información de la construcción de la teoría del caso. Ya tengo los hechos, y la teoría del caso, va a ser no solamente la teoría fáctica, sino también la teoría jurídica y la teoría probatoria. Todas estas teorías van a conformar la teoría del caso, ¿no? Los hechos y las circunstancias van a ser, digamos, la teoría fáctica. Ojo que digo hechos y circunstancias, que no es lo mismo. No es lo mismo hechos y circunstancias, y para ello ustedes pueden revisar la casación 1425-2018 TAN, en que el propio San Martín Castro hace la diferenciación en qué son los hechos y qué son las circunstancias. Y allí la razón de que el artículo 349, numeral 1, literal B, señale que la acusación debe contener hechos con sus circunstancias. No solamente es las circunstancias en las que está inmersos los hechos. No. Hechos con sus circunstancias, porque los hechos es el núcleo de las proposiciones fácticas que se encajan, que se adecúan, que se subsumen en el tipo penal desde su faz descriptiva y desde su faz normativa, ¿no? Y las circunstancias va a ser lo que rodean a estos hechos, como más adelante lo veremos. Pero también estos hechos hay que explicarlo desde una teoría jurídica, o sea, hay que explicarlo desde la teoría del dominio del hecho frente a determinados delitos, o frente a la teoría de la infracción del deber para aquellos delitos especiales o para aquellos delitos en que se requiera utilizar esta teoría para darle una mejor explicación. Porque la teoría jurídica no está focalizada en que nosotros le digamos al juez o le leamos el código penal y le decimos los hechos están previstos en el 122, que a la letra dice. No, esa no es la teoría jurídica. No, esa es una lectura de la ley, pero esa no es la teoría jurídica. La teoría jurídica es la explicación del suceso, ¿no? Desde el ámbito jurídico, como ustedes han podido ver, los que están en el grupo de litigación del WhatsApp, han podido ver en ese video que hemos compartido, donde la agente fiscal hace una sustentación desde un enfoque totalmente distinto a los dos primeros videos que compartimos y extraídos de Hollywood, ¿no? De las películas, que cómo hacen un tema de persuasión, totalmente distinto, totalmente distinto. La teoría probatoria, entonces, va a tener que corroborar cada una de las premisas fácticas, cada uno de los hechos que se subsumen en las premisas normativas, y además va a justificar las circunstancias que rodean a los hechos y que engloba toda la teoría del caso. Esto lo vamos a ir viendo con calma, como vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué serían los hechos? Ya hablando de hechos en el ámbito penal, porque lógicamente la doctrina procesal nos hace una definición totalmente distinta sobre los hechos, pero nosotros vamos a focalizarnos en el ámbito penal. ¿Qué son los hechos? Son proposiciones fácticas que deben adecuarse, subsumirse, encajar en la exigencia del tipo penal que contiene una consecuencia jurídica respecto a la persona, que con su conducta ha afectado un bien jurídico tutelado, ¿no? Esa básicamente son los hechos o la definición que vamos a manejar sobre los hechos. Ahora, ¿qué nos dice Daniel González Laguerre, en su libro Quaestio Facti? Él nos dice que lógicamente los hechos tienen diferente, digamos, estructura. Tenemos hechos externos, tenemos hechos percibidos y tenemos hechos interpretados. ¿Cuál es el hecho externo? Son aquellos acaecimientos empíricos que ha sucedido en la realidad y que está libre de cualquier subjetividad e interpretación. Es lo que externamente está en el mundo. ¿Cuál es el hecho percibido? Es el conjunto de datos o impresiones que tenemos de ese hecho. Entonces la persona, a través de sus sentidos, va a captar la información y vamos a percibir ese hecho. ¿Cuál es el hecho interpretado?
la interpretación que hacemos de esos datos, de esa información, a través de nuestros sentidos, de nuestro conocimiento, de nuestras ideas previas, de nuestra información previa que tenemos, y acá nos hace una siguiente clasificación. Nos habla sobre hechos genéricos y sobre hechos individuales. Nos dice que los hechos genéricos, por ejemplo, son aquellas suposiciones o proposiciones normativas, lo que está descrito en la norma, son hechos genéricos. El que mata a otro es un hecho genérico, mientras que el hecho individual ya focaliza el suceso en tiempo y espacio, ¿no? Juan mató a María. Ahí está el hecho individual. Los hechos externos pueden ser independientes a la voluntad o dependientes de la voluntad. Si son independientes a la voluntad, son acciones involuntarias, ¿no? Caso fortuito y todas las que están fuera de nuestra voluntad. Y las dependientes de la voluntad es la comisión y la omisión, las acciones que realiza la persona mediante una acción o mediante una omisión que puede ser dolosa o culposa. Luego están los hechos psicológicos mediante los estados mentales, aquellos deseos, creencias, emociones y las acciones mentales mediante el cual ya viene el tema volitivo, ¿no? Quiso hacerlo, decidió hacerlo, ¿no? Ya viene la voluntad ahí en ese tema. No, el mismo González ayer nos dice que hay problemas, se presentan problemas en la percepción de los hechos. Uno de los primeros problemas que se presentan cuando se recepciona los hechos, cuando viene el cliente y nos cuenta la versión del suceso delictivo, la versión que tiene de los hechos, cómo lo percibió, cómo lo asimiló, puede que se presente algunos problemas. Y esos problemas están referidos a la relatividad general respecto a los órganos sensoriales. Claro, claro, los que somos corto de vista no vamos a ver como cualquier otra persona que no tenga esta dificultad, los que tienen problemas con el oído, no con, incluso con palpar las cosas. Si nosotros tenemos problemas en nuestros sentidos, la percepción lógicamente puede verse alterada, puede verse variada, y es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando están dando la versión de los hechos, si hace el agraviado, los testigos, usted usa lentes, no usa lentes, si usa lentes, ¿qué medida tiene? Cuestiones esas que nos van a permitir ver si la percepción del suceso, lógicamente, no ha sido afectada por los órganos sensoriales. Hay una posibilidad de ilusiones, nos dicen. Son aquellos casos en que las experiencias sensoriales que componen una percepción no son coherentes. Lógicamente, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y ponemos un lápiz, claro, que acá no se ve, pero si ponemos un lápiz, se puede distorsionar la imagen, y en muchas situaciones se distorsiona la imagen que no resulta siendo coherente con la realidad. Entonces, puede que haya una percepción mediante una ilusión que nos ha distorsionado la imagen y no resulta, digamos, ser coherente, no corresponde con lo que realmente ha sucedido. Puede ser que también estemos frente a alucinaciones, ¿no? Percibimos un hecho que no existe. El ejemplo clásico, cuando estás en el desierto, te mueres de sed, entonces tú ves agua, que hay un oasis, esas situaciones. Pero acá viene lo principal, la interpretación, percepción e interpretación de los hechos. Nosotros percibimos lo que sucede en el mundo exterior sobre la base de la información que tenemos, sobre máximas de la experiencia, sobre vivencias, sobre, digamos, información adquirida previa, y sobre esa base nosotros interpretamos los hechos. Y acá vamos a ingresar a lo que la psicología social nos dice. Por ejemplo, la psicología social nos dice que el conocimiento previo juega un papel importante en el procesamiento de la información. ¿Cómo así? Nos dice que las conductas humanas no son respuestas al medio, sino el resultado de una interacción entre la información nueva y el conocimiento previo.
Nuestro conocimiento previo va a condicionar cómo es que nosotros percibimos el hecho, ¿no? Como vamos a ver en algunos ejemplos sobre los casos que vamos a tocar más adelante, para lo cual no sé cuántos seamos los que estemos participando, podamos formar grupos y los que estén interesados en la siguiente sesión del siguiente jueves, podemos hacer algunas prácticas, ¿no? Voluntarios, solamente los que estén interesados. Muy bien. ¿Qué más nos dice la psicología social? Nos dice que el pensamiento lógico en la racionalidad humana no es tal como se supone, ¿no? La racionalidad humana no es producto de la lógica. Nosotros no estamos percibiendo los hechos sobre premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? Sino utilizamos heurísticas. Las heurísticas son los atajos mentales. No, escuchamos la noticia y nosotros, ya, claro, esto es así. No, esto es así, un atajo mental, una respuesta rápida, una heurística que nos permite comprender el suceso de forma inmediata, ¿no? Entonces, nuestro razonamiento no es tan, digamos, lógico mediante el tema de las verificaciones de las premisas y la verificación de la conclusión que nos pudiera establecer, ya, esto es así, ¿no? Sino que inmediatamente damos respuestas mediante estos atajos mentales. Pero también la percepción de los hechos está influido por la motivación, las emociones, el afecto, porque ello va a influir bastante en captar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están, nosotros todos estamos en las redes sociales, en el WhatsApp, cuando quien escribe lo escribe en un estado de ánimo, no necesariamente quien lo lee va a captar ese estado de ánimo, sino que lo capta desde su perspectiva, de sus sentimientos, desde su estado. Puede ser que esté mandando un mensaje en un sentido diferente, pero quien no lee, lo lee y dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué me escribe así? ¿No? Entonces, por eso es que ahora se recomienda usar los emoticones donde está la carita feliz para que no me malinterpretes, no te estoy haciendo una bromita y voy mi carita, ¿no? Cosas así para que se perciba la emoción respecto al mensaje que está dando el emisor. Muy bien, el papel del pensamiento automático en la racionalidad humana. Tenemos pensamientos automáticos o conductas automáticas. Por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Hay conductas que son racionales, pero hay conductas que son automáticas. Y el ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando aprendemos a manejar. Cuando aprendemos a manejar, cuando iniciamos a manejar, tenemos cuidado de los cambios, de estar mirando por acá, por allá, estar pendiente del motor, del freno, qué sé yo. Pero con la práctica, ello ya se vuelve una cuestión mecánica y autónoma, ¿no? Y lo hacemos incluso inconscientemente, podemos estar conversando, podemos estar haciendo otra cosa, pero estamos haciendo la función del manejo. Entonces, hay cuestiones que están dentro de nuestra racionalidad, pero también lo hacemos de forma mecánica, automática, sin estar, digamos, en un constante y permanente razonamiento. Entonces se presentan una serie de problemas respecto a los hechos que nos pudieran dar el agraviado, si es el Ministerio Público. La noticia criminal puede presentar una serie de problemas, estos hechos, porque pueden tener estas, digamos, percepciones, pueden tener ilusiones, pueden tener alucinaciones, puede haber algún tema emotivo de por medio, puede estar con sesgos, ¿no? Las heurísticas tienen que ver con los sesgos, estos sesgos de representatividad, por ejemplo, el tema de que si nosotros hacemos y decimos, han atrapado a fulano de tal, que es de procedencia tal, ya, pues automáticamente le damos una calificación sobre su procedencia, sobre su nacionalidad, porque ya hemos etiquetado, hemos puesto algunas, digamos, situaciones y damos conclusiones rápidas, ¿no? O de disponibilidad. Damos un tema, por ejemplo, cuando estamos en una investigación,
utilizamos solamente los datos que tenemos a la mano para concluir. No andamos, sino solamente con los datos que tenemos a la mano. Por eso se dice es una investigación sesgada. Con lo poco que tenemos a la mano, inmediatamente procedemos. O de anclaje y ajuste, por ejemplo, cuando el tema de que tenemos determinados perjuicios, por ejemplo, se presenta un caso de violación, y violación, este es culpable, y sobre la base de ese anclaje de culpabilidad diseñamos una estrategia de investigación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos sesgos, o el sesgo de confirmación, como lo vamos a ver al momento de ver las estrategias de investigación que se tienen que dar para cada tipo o para cada grupo de delitos, ¿no? Porque no las investigaciones para los delitos violentos, como contra la vida, la salud y el cuerpo, es totalmente diferente a una investigación de corrupción de funcionarios o a una investigación de crimen organizado. El enfoque, la estrategia es totalmente diferente, justamente para evitar estos sesgos. Pero ¿qué otros problemas se pueden presentar cuando el cliente, el agraviado, nos está dando la versión de los hechos? Nos presenta también las falacias. Las falacias que pueden estar dentro del razonamiento o pueden estar dentro de la argumentación. Falacias formales son las que atacan el razonamiento. ¿Por qué? Porque no se cumplen con las reglas de la lógica y para la composición de las premisas, ¿no? La premisa mayor, la premisa menor, tiene que tener determinadas reglas para conllevar a una conclusión. Ahí se presentan este problema, las falacias formales. Pero nosotros nos vamos a focalizar en las falacias no formales, porque van a atacar el argumento, la sustentación. Y estas falacias no formales que van a atacar el argumento se clasifican, dentro de todas las clasificaciones para el derecho, se clasifican básicamente en sofismas y en paralogismos. ¿Qué son los sofismas? Son aquellas falacias que se utilizan deliberadamente, intencionalmente, con el fin de causar una información falsa en quien lo recibe, dándole apariencia de veracidad, ¿no? De legalidad. Por eso es que nuestro sistema jurídico, que siempre nosotros lo repetimos en juicio, en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que todo el que interviene en un proceso judicial lo hace con lealtad, veracidad, buena fe, probidad, ¿no? Porque no se puede permitir la utilización de este tipo de falacias porque va a conllevar a una temeridad o mala fe que es calificado como una sanción conforme a la descripción también que lo hace el artículo 112 del Código Procesal Civil. Muy bien. Entonces, ¿cuál es utilizando los conceptos de Guillermo Peñalba, un argentino, que nos dice que el concepto más aceptado de falacia es un razonamiento formal o de argumento no formal que es incorrecto o inválido, pero que no lo parece. Parece que fuera válido, ¿no? La apariencia del argumento pareciera que fuera cierto, pero que realmente no lo es, porque tiene esa apariencia de verdadero, porque tiene una fuerza persuasiva. Entonces, en el discurso, en el argumento que nos pueden estar dando el agraviado, el colaborador eficaz, o el ciudadano que presenta la denuncia, o el cliente que solicita el asesoramiento, ese argumento puede estar con sofismas o puede estar también con el otro paralogismo, que es aquellos argumentos que no son, digamos, deliberados, sino mediante alguna inobservancia del deber de cuidado, sin querer queriendo, uno lo dice, ¿no? Entonces lo dice, pero no hay una mala intención, no hay una mala intención. Entonces, dentro de esta clasificación de las falacias, vamos a tener falacias de relevancia, de inducción deficiente, falacias de presuposición, que cuando armemos la estructura de los
alegatos de apertura y los alegatos de clausura, las vamos a tocar con mayor, digamos, incidencia. Pero vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, la apelación a la emoción. Muchas veces escuchamos, principalmente en las decisiones judiciales, no para declarar las nulidades, muchas veces escuchamos que señalan cómo es posible que se haya absuelto a esta persona que ha cometido tal delito, ¿no? Porque pese a que la agraviada tiene tal situación, es un estado de vulnerabilidad, entonces se acude a las emociones, o cuando se dice, no, ¿cómo vas a dejar o cómo vas a poner a una persona en el penal? No hay humanidad, no hay un tema de sentimientos, no hay un tema de, de emociones que te puedas acudir. Entonces, cuando se alega a la emoción y se distrae del hecho concreto del debate, entonces estamos acudiendo a falacias. O cuando damos una pista totalmente diferente, estamos hablando del tema A e introducimos el tema B, que no tiene nada que ver con el tema A, porque estamos introduciendo deliberadamente, por eso es que son sofismas, deliberadamente un tema B para distraer, para confundir, para tener, digamos, alguna consecuencia favorable. O contra la persona, ¿no? Esas falacias que a veces no atacamos el argumento, sino atacamos a la persona, pero ¿y a quién le ganó? O ¿qué es lo que, cuáles son sus grados? O cuáles son sus características personales. ¿Por qué le tenemos que creer? ¿Por qué le tenemos... ¿A quién le ganó? ¿No? Algo así cuando acudimos a atacar a la persona y no atacamos el argumento. Apelación a la fuerza, cuando estamos condicionando. Si usted no me da la razón, yo lo voy a denunciar ante ODETMA, lo voy a denunciar por el delito de prevaricato, le voy a poner un habeas corpus, ¿no? Entonces acudimos a la coacción, a la amenaza, y no nos focalizamos en el hecho concreto de imputación. El argumento de la ignorancia, uno de los ejemplos clásicos en el derecho es que, señor, pudo haber cometido el homicidio mi hermano gemelo, y si usted no ha comprobado sobre la existencia de mi hermano gemelo o a alguien que se parezca, que sea idéntico a mí, entonces usted no puede dar por acreditado que mi cliente sea el culpable, ¿no? La apelación a la autoridad, que ustedes más o menos ya lo saben, ¿no? Es cuando señala, porque San Martín Castro lo dijo, suficiente, se acabó, lo dijo él, ¿no? O a veces en el tema del delito de violencia contra la mujer, lo dijo el acuerdo plenario tal, se acabó. Entonces, no hay más, no hay más. O la jurisprudencia. En los jueces, ¿cómo sucede esto? No, lo dijo el juez superior. El juez de primera instancia tiene que hacer caso a ciegas a lo que dice el juez superior, porque es su superior. Entonces, hay una autoridad por ahí, ¿no? Entonces, se acude a estas apelaciones de autoridad, o cuando se invoca también causas falsas, ¿no? O se utiliza generalizaciones. No es posible que en los delitos de omisión a la asistencia familiar estemos causando agravio a los padres de familia que están ingresando a los establecimientos penales, afectando así no solamente a la tutela de los niños, sino también a una sobrecarga penitenciaria. Y utilizamos generalidades y nos olvidamos o distraemos, no nos olvidamos, sino distraemos del caso concreto, ¿no? En el caso concreto. Formulamos con preguntas complejas, preguntas que dentro de la misma pregunta existen N preguntas y que lógicamente generan una distracción deliberada y distraen del objeto del debate. Petición de principio, cuando repetimos el mismo argumento, repetimos la misma premisa 1, 2, 3, 4 veces. Repetimos. Entonces hay una petición de principio porque volvemos al principio, volvemos a una repetición. Hay falacias que pueden distorsionar los hechos. Entonces, para que esto no suceda, para que no sea un copia y pega
de la noticia criminal que nos da la agraviada o que nos da el colaborador eficaz o que se recibe por una denuncia pública, para que no sea un copia y pega y se plasme en la formalización de la investigación tal cual lo ha relatado la agraviada, que puede contener, o el agraviado, quien sea, quien puede contener, que puede contener sesgos, falacias, percepciones con alucinaciones, con emociones, que puede tener una serie de, digamos, vicios en la percepción de los hechos. Entonces, la Corte Suprema nos dice, a través de la sentencia plenaria 1/2007, que hay que transitar de sospechas, de sospecha inicial simple a sospecha reveladora y luego a sospecha suficiente. Hay que comprobar que esa noticia criminal primigenia, esos hechos primigenios, puedan elaborarse a través de una hipótesis y determinar su delictuosidad de tal forma que si encaja en los elementos descriptivos y en los elementos normativos del tipo. Hay que verificar que esas proposiciones que van a establecer provisionalmente una conclusión sean las más, digamos, sustentadas, como decía el doctor Celis, teóricamente, dogmáticamente, que tenga ese sustento para que una vez formalizada esa hipótesis podamos iniciar el siguiente etapa, que es verificar a través de los elementos de convicción de cargo y descargo, verificar si esta hipótesis se confirma o no se confirma, para luego ingresar recién a una sospecha suficiente y establecer una acusación. Entonces, si esto es así, debemos tener, la Corte Suprema le dice al Ministerio Público, para que tú transites de esta sospecha inicial simple a esta sospecha reveladora, tienes que tener una estrategia. Y esa estrategia te la da el artículo 65, numeral 4, porque vas a tener que tener, digamos, un objetivo que cumplir al final de la investigación preliminar, que te lo dice el mismo código. El mismo código, a través del 330, numeral 2, te dice, vas a buscar actos urgentes inaplazables destinados a determinar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo. No necesariamente quien presenta la denuncia resulta siendo el agraviado. Puede que quien presente la denuncia sea el acusado. Y no por eso vas a archivar, sino que tienes que investigar. ¿Por qué? Porque tienes que determinar si el hecho es delictuoso o no es delictuoso sobre la base de la sospecha inicial simple, ¿no? Entonces, vas a tener que determinar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, vas a tener que establecer si el hecho es delictuoso a través de la formulación de la hipótesis con las proposiciones fácticas que se encajen en el supuesto normativo del tipo penal, de sus elementos objetivos y subjetivos, y vas a asegurar los elementos materiales del delito. Entonces, hay objetivos diseñados en el Código Procesal Penal que por el principio de legalidad le dicen al Ministerio Público que tiene que hacer ese tránsito. Y la defensa, ¿y cuál es el rol de la defensa? Lógicamente que en el tránsito de las diligencias preliminares, la defensa, al momento de escuchar la versión de su cliente, la versión de los hechos, y, como habíamos visto al inicio, ver también las debilidades y fortalezas de la contraparte, pueda ir ya acopiando la información que le permita establecer al final de la investigación preliminar, una estrategia concreta. ¿Por qué al final? Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué la estrategia no tiene que estar desde el inicio? Porque la versión de los hechos del cliente no sabemos si es sustentable o no es sustentable. Porque no podemos instrumentalizarnos a los intereses del cliente y ser como unos traductores. No, mi cliente está aquí y yo lo voy a defender porque para eso me pagan. No, no, no. El tema es que la asesoría jurídica conlleva a brindar un servicio para que el cliente
tenga una respuesta desde el ámbito del derecho, ¿no? Desde el ámbito del derecho. Y puede ser que esa respuesta no sea compatible tampoco con los intereses del cliente, porque el cliente puede querer muchas cosas. Pero ahí está también la responsabilidad de decirle, señor, si usted se va tercamente por este camino, la consecuencia va a ser esta. Pero si optamos por este otro camino, la consecuencia va a ser esta. O este otro camino, la consecuencia va a ser esta, ¿no? Entonces hay un tema de elaborar, digamos, una estrategia acorde con el sistema jurídico, como lo hemos señalado. Muy bien. Entonces, la misma Corte Suprema nos dice que la sospecha inicial simple, que es el grado menos intensivo de sospecha, no requiere por parte del fiscal puntos de partida, lo que habíamos señalado, que el 329 le dice al Ministerio Público cuándo va a recibir la noticia criminal. Cuando recibe la noticia criminal puede ser por denuncia privada o pública, puede ser sobre la escena del delito, ¿no? O por la información que da un colaborador eficaz. Pero esta información primigenia necesita, digamos, ser confrontada a través de actos de investigación para establecer si las premisas que van a determinar la hipótesis y van a establecer una conclusión son verdaderas o no son verdaderas. Entonces, va a transitar, como hemos señalado, a una sospecha reveladora y al final de la investigación preparatoria, o quería de la investigación preliminar, ya va a estar, digamos, en condiciones de expedir la disposición de formalización en la que contengan los hechos que se subsumen al tipo penal. Ojo, los hechos. Porque si ustedes revisan el 336, numeral 2, habla sobre los hechos y la calificación jurídica. No habla sobre las circunstancias. No habla sobre las circunstancias. Y las circunstancias, ¿dónde se acopia? En la investigación preparatoria propiamente dicha, conforme a los objetivos del 321. Entonces, si la hipótesis, al acopiarse las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores que rodean al hecho concreto, al final llegamos a una sospecha suficiente, ya en la etapa intermedia de conformidad con el 344, numeral 1, el fiscal planteará una acusación con una imputación suficiente, contra una imputación, digamos, completa de lo que es el hecho y sus circunstancias. Puede que yo estratégicamente determine, yo abogado, estratégicamente determine que una de las proposiciones que conforman la hipótesis del Ministerio Público no está realmente acreditada. Entonces, yo voy a focalizar mi estrategia de defensa solo a cuestionar esa proposición fáctica y nada más. Ejemplo, en el tema del delito de violación de la libertad sexual. Supongamos que ha habido relaciones con, la acusación está focalizada que las relaciones han sido con una menor de 14 años. Entonces, una de las proposiciones fácticas que el Ministerio Público va a plantear en su requerimiento acusatorio va a ser que la menor al momento de las relaciones tenía 14 años y que el acusado conocía sobre la edad de la menor. No está en cuestionamiento todo lo demás, solamente eso. Entonces, porque yo acepto, mi cliente acepta que ha tenido relaciones con la menor, pero no conocía su edad y creía y pensaba que tenía más de 16 y se genera una especie de error de tipo. Entonces, vamos a delimitar el objeto del debate solo y exclusivamente a establecer que una de las proposiciones fácticas que conforma la estructura de la hipótesis no tiene corroboración y por lo tanto la consecuencia jurídica que propone no se va a dar. No se va a dar. Consecuentemente pido la absolución. Y focalizo el objeto del debate y sobre ese cuestionamiento y en todo lo demás formulo convenciones probatorias porque yo solamente necesito establecer que si no se cumple con una de las exigencias del tipo penal o con un elemento objetivo del tipo penal, no hay tipicidad. No hay tipicidad y lógicamente no hay consecuencia jurídica. Por eso es que
el artículo 350 señala que una vez que se notifica la acusación, la defensa puede plantear convenciones probatorias respecto a aquellas proposiciones que no las va a cuestionar, ¿no? Igual el 156 o el 156 o el 158 también señala que se pueden hacer convenciones probatorias. Muy bien. Entonces, el tiempo nos gana. Avancemos. Avancemos. ¿Qué método voy a utilizar para construir la hipótesis? Un método deductivo en la que la sospecha inicial simple o la noticia no contamos con conclusiones ciertas. Claro, yo en la información que nos da la agraviada, no sabemos la agraviada, el agraviado, el colaborador eficaz, la noticia criminal, la escena del delito. No sabemos si las proposiciones y las conclusiones son verdaderas. Por lo tanto, no podemos hacer un sistema deductivo porque las conclusiones, digamos, de establecer que las proposiciones o las premisas que forman la conclusión sean verdaderas. ¿Por qué? Porque hay necesidad de corroborar. Que sea inductivo, al sentido contrario. No sabemos si cada una de las premisas son verdaderas o no. No sabemos. ¿Y qué el sistema inductivo? Aductivo, el sistema aductivo. Esta inferencia aductiva nos va a permitir elaborar la hipótesis porque a través de los datos que obtengamos de la noticia criminal, a través de los datos que nos proporcione el cliente, vamos a ir elaborando diferentes hipótesis pequeñas que al final nos va a poder, digamos, estructurar una hipótesis. Entonces, ¿qué nos dice el Francisco Icoviello, un italiano, en su libro Motivación de la sentencia penal y control de la casación? Nos dice que el razonamiento aductivo consiste en razonar hacia atrás, es decir, remontarse del efecto a la posible causa. ¿Dónde está la noticia criminal? ¿O cuál es la versión primigenia del cliente que nos da para que sobre esa base establezcamos a los indicios, establezcamos las evidencias y sobre esa información que vamos a ir acopiando de los actos urgentes, inaplazables, extraigamos una información que nos va a permitir llegar a una conclusión? En esta fase, dice, hay un flujo caótico de información. Claro, hay mucha información, ¿no? O la misma puede ser pobre. Puede que haya mucha información o puede que no haya mucha información. Para ello se debe seleccionar y orientar la investigación a una hipótesis capaz de explicar los hechos, porque la hipótesis va a ser descriptiva, va a ser explicativa. Entonces, justamente para eso están los actos urgentes e inaplazables, a efecto de que nos permita verificar las premisas, las proposiciones, si tiene o no tiene provisionalmente una corroboración con elementos que me convenzan que estoy frente a un caso y que me permita formalizar posteriormente y continuar con la investigación. Igualmente la defensa, si me permite esta información, esta elaboración de las premisas, me permite al momento de conocer la imputación, me permite plantear alguna estrategia, ya sea afirmativa, negativa o conformada, para plantear oposición a la pretensión principal del Ministerio Público. De otro modo, el procesamiento de creación de una hipótesis y el de su verificación coincidirían. Claro, dice, la aducción sirve para inventar la hipótesis, o sea, crear la hipótesis, no para verificarla. Los actos de investigación que se van a realizar sirven para extraer información, para captar la información y crear la hipótesis, pero no es para verificarla. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el 325 del Código Procesal Penal nos dice que todo lo que se actúa en la etapa intermedia de diligencia preliminar solo sirven para estas etapas y no sirven para para el juicio, porque para el juicio lo que va a servir va a ser una valoración conforme al 158 y al 393, utilizando las reglas de la ciencia, máxima de la experiencia y
la lógica y establecer si las proposiciones ya delimitadas como hipótesis son confirmadas o no son confirmadas. Pero hay otro método de valoración. En cambio, todos los actos de investigación que se incorporen en estas etapas iniciales va a ser con la finalidad de brindar información para que nos permita transitar de esa sospecha inicial simple a la sospecha reveladora. Y una vez que tengamos la hipótesis, acopiar elementos de convicción de cargo y descargo que permitan confirmarla o desvirtuarla para que al final podamos formular la acusación. Entonces, ¿qué tipo de inferencia es? Es una inferencia que nos va a permitir formular una explicación, una hipótesis explicativa. El razonamiento parte de las pruebas inicialmente disponibles y va dirigido a formular la hipótesis que expliquen los hechos ya conocidos. Y una vez formulada la hipótesis, debe intentarse verificar o falsear la hipótesis. Claro, una vez que ya tengamos la hipótesis, ingresamos a la investigación preparatoria, como lo hemos dicho, para cumplir los fines del 321 a efecto de verificar o no. Y acá viene algo interesante. ¿Cuál es la actividad del juez en todo esto? Nos dice el autor, nos dice, limitándonos a la actividad del juez que motiva la decisión adoptada, hay que reconocer, según las objeciones, que el juez no tiene la facultad de formular aducciones e imaginar hipótesis distintas de las que hayan presentado las partes. El juez se encuentra frente a dos versiones de los hechos y debe elegir una sobre la cual basar su propia decisión a la luz de las normas jurídicas y de los criterios relevantes. Es decir, el juez no tiene facultad investigatoria, indagatoria para construir una hipótesis. De allí la razón, y volviendo al inicio de esta exposición, de allí la razón de que durante el juicio nosotros no entendemos cómo es que se nos declara la nulidad de los juicios orales, porque el superior señala que, por ejemplo, en el delito de omisión a la asistencia familiar, al no haberse acreditado la capacidad económica, el juez puede extraer esa información y completar a la imputación del Ministerio Público cuando ésta carece, ¿no? O sea, si me expresé mal. La sala señala que por más que el Ministerio Público no haya determinado la capacidad económica, el juez podría, a través de la actuación de los medios de prueba, extraer esta información, complementarla a la hipótesis del Ministerio Público y darla por acreditada. ¿Qué estaría haciendo el juez? Estaría haciendo un proceso aductivo que no lo puede hacer, porque no le corresponde hacer, porque en la etapa tan corta que es el de juzgamiento, no puede hacer este testeo de la hipótesis, porque para ello se requiere un tiempo prolongado, tal cual se le da el plazo legal a la investigación preparatoria, que para el proceso común es 120 días, para el proceso complejo 8 meses, y para el crimen organizado 3 años, ¿no? Entonces, no le puedes decir al juez, oye, como no te presentó la hipótesis completa y le falta una proposición fáctica, tú puedes extraerle del juicio una información y la complementas. No, porque esa no es el método que va a utilizar el juez al momento de valorar la prueba sobre hipótesis. El juez no busca hechos. El juez va a establecer si los hechos que se postulan están siendo acreditados o no. Muy bien. Hasta acá vamos a avanzar porque nos hemos extendido más allá de lo previsto. Y a la siguiente sesión veremos sobre el tema cómo es que para la creación de las hipótesis debemos realizar actos urgentes inaplazables. Vamos a ver las técnicas de investigación, por ejemplo, unas técnicas de investigación psicológica que nos plantea un español para los delitos violentos. Vamos a ver algunas técnicas que se tienen que emplear, por ejemplo, para el delito de corrupción de funcionarios, otras técnicas para los delitos de crimen organizado, que van a diferir la estrategia que se tiene que emplear para establecer si las proposiciones fácticas son verdaderas y que permite establecer que la conclusión por la cual se pide una consecuencia jurídica realmente tiene correspondencia o no con la realidad.
Bien, hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión. Habíamos señalado que el día de hoy íbamos a formar grupos, nos ha vencido el tiempo, los que deseen participar en una simulación de audiencia, en el grupo de WhatsApp, pueden indicar un grupo de 4 personas para que les entreguemos un caso y sobre eso hagamos alguna simulación de audiencia sobre control de plazos, prisión preventiva, tutela de derechos, y sobre esa base continuemos con las técnicas de litigación, que yo sé que no está, que muchos estaban esperando. ¿Cómo es que tengo que persuadir al juez bajo una técnica emotiva, tirando los libros, rasgándome las vestiduras, levantando la voz? Sin embargo, desde el principio del sistema racional, nosotros tenemos que utilizar técnicas de acuerdo al principio de legalidad y al sistema en el cual está inmerso nuestro Código Procesal Penal. Bien, colegas, si no tienen preguntas, creo que había en el chat alguna pregunta. Doctor Samuel nos decía, estamos frente a una incertidumbre jurídica sobre la estrategia a emplear, ¿no? Sobre la estrategia empleada. Sí, o sea, lamentablemente a veces cuando no se tiene uniformidad en el criterio de la Administración de Justicia, se genera estas incertidumbres porque un juez piensa, razona de forma persuasiva, otro juez de forma racional, y así entonces no se sabe, no se sabe. Y esto es lo que genera justamente. Yo creo que estos conversatorios nos pueden conllevar a uniformizar criterios a efecto de que prevalezcan estos criterios y se defiendan estos criterios por el bien del sistema, por el principio de razonabilidad y por el principio de legalidad, congruencia procesal, y porque la administración de justicia sea más cercana a la verdad de los hechos. Bien, colegas, muchísimas gracias. Ya, vamos a anotarlo, doctor Gonzalo, vamos a anotar, si Raúl me puedes ayudar a anotar el número telefónico para incluirlo en el grupo de WhatsApp del doctor que está escribiendo en el chat. Si alguien más está interesado y que no esté en el grupo de WhatsApp, nos los hace saber y lo incluimos en el grupo. Lógicamente vamos a disminuir a los asistentes del grupo que no han participado el día de hoy, porque entendemos que los interesados son ustedes para participar. Sí, doctor, adelante. Doctor Joel. ¿Está usted levantando la mano? Se levantó sola. Doctor Joel. Bien. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Doctor, buenas noches. Gracias por la ponencia. Usted señalaba con relación a que hay algunos jueces que son, de la teoría persuasiva y los racionales. Bajo su perspectiva, ¿qué indicadores podemos, se tendrían para distinguir a unos y a otros? ¿No? Lo que hemos dicho, lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Al inicio, las características del sistema persuasivo, ¿no? Estos serían los indicadores que nos permiten diferenciarlo. Al inicio de la ponencia hemos establecido lo siguiente, ¿no? A ver, para los que recién han ingresado al último. En la teoría persuasiva, la libre valoración de la prueba, que significa que el juez durante todo el proceso penal va a tener inmediación con el tratamiento de la prueba, desde su incorporación, postulación por las partes, admisión, actuación y valoración. El mismo juez que va a decidir va a participar en toda la actuación porque va a tener inmediación. Es lo que hacía el juez de Código de Procedimientos Penales. Él mismo recibía la instructiva, recibía
la testimonial, luego lo valoraba, ¿no? Entonces, y lo valoraba según su convicción, su conciencia, su criterio de conciencia, ¿no? La motivación conllevaba a que la descripción en la sentencia sea una repetición de los hechos que había señalado el testigo, porque lógicamente las partes tienen que conocer qué es lo que dijo el testigo, porque las partes no conocen los hechos previamente, a diferencia del sistema racional. En el sistema racional, las partes desde las etapas previas conocen los hechos. Por eso es que el artículo 1 del título preliminar, numeral 3, señala que las partes tienen que ingresar al juicio en igualdad de armas, o sea, conociendo los hechos, conociendo todo, para que se garantice el contradictorio. En el otro sistema no había necesidad de ello, ¿por qué? Porque quien acopiaba la prueba era el juez y el juez lo ponía a disposición de las partes como unidad de la prueba y lógicamente cada una de las partes podía servirse de ese medio de prueba. En este sistema no hay comunidad de prueba porque cada una de las partes al momento de postular tiene que señalar el aporte probatorio. Ustedes revisan el acuerdo plenario 3-2023, nos recalca la Suprema sobre la necesidad que en la etapa intermedia, al momento de postular, se, digamos, indique cuál va a ser el aporte probatorio. Y esto no solamente porque la Suprema lo dice, sino porque así está establecido en el 349 y el 350, que al momento de postular se indique el aporte probatorio. ¿Cuál va a ser el aporte probatorio de cada medio de prueba que ofrece cada uno? A efecto de que el juez de garantías o juez de investigación preparatoria, al momento de admitir, de conformidad con el 352, numeral 5, también delimite el aporte probatorio a obtenerse en el juzgamiento al momento de pedir el auto de enjuiciamiento. Entonces, hay diferencias, ¿no? Mientras que en la persuasiva siempre va a haber el tema de la comunidad de la prueba, donde la prueba ingresa al proceso y es para todos. En la teoría racional se postula el aporte probatorio a efecto de acreditar la proposición fáctica que sustenta mi hipótesis y sobre la cual yo busco una consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, todos estos son los indicadores que nos diferencian de estos dos sistemas, ¿no? Y si ustedes ven que estos indicadores, por ejemplo, en el sistema persuasivo, tienen sustento, sí, pero en el Código de Procedimientos Penales. La teoría racional tiene sustento bajo el principio de legalidad porque los artículos que he mencionado al inicio de la ponencia los sustenta cada una de estas características que nos hace conocer el procesalista Jordi Ferrer, ¿no? Jordi Ferrer Beltrán en su libro Valoración Racional de la Prueba. Doctor, disculpe, mi pregunta sobre todo iba más enfocada en el tema de que actualmente los jueces, bajo este modelo acusatorio, usted en el punto de que uno tiene que conocer, ¿no?, al juzgador o las posiciones, me refería a ese lado, desde los jueces en el juzgamiento, su actividad, o sea, la forma de dirigir, por ejemplo, el juicio. Si es que ahí se puede ver algunos indicadores donde, digamos, podemos, algunos jueces, algunos jueces tengan esa, digamos, apreciación todavía más vinculada a la persuasión y otros más a la racionalidad. O sea, más que todo en ese aspecto, doctor, o sea, en su participación, en su dirección del juicio. ¿Qué indicadores podemos ver entre algunos jueces que de repente están más inclinados a esa teoría persuasiva y a otros inclinados, ¿no?, a una teoría más racional? Eso, claro, uno de esos indicadores, por ejemplo, es en la actuación de los medios de prueba al momento de la declaración de los testigos o en la declaración del imputado, ¿no? ¿Cuál sería ese indicador? Que se habilitan preguntas indagatorias, preguntas de descubrimiento, ¿no? Cuando las preguntas respecto al examen del testigo tienen que ser preguntas abiertas confirmatorias del aporte probatorio postulado. Pero cuando se habilitan preguntas indagatorias de descubrimiento, de a ver qué va a decir, preguntas, digamos, desordenadas, porque en el autoenjuiciamiento tampoco está el aporte probatorio, hay todo un caos, eso es un indicador. Otro indicador es cuando el juez está preocupado en reemplazar a las partes.
¿no? Los jueces te dicen, no, sí, pues la acusación está deficiente, pero yo no voy a dejar libre a esta persona, ¿no? No vamos a promover la impunidad. O quiere reemplazar al abogado, decir, oye, ¿sabes qué? No estás defendiendo, mira, yo voy a buscar alguna prueba, porque entonces pretende reemplazar la participación propia de las partes cuando hay una norma prohibitiva que lo establece el 385. Otro indicador, la sentencia misma, ¿no? La sentencia misma, la motivación, está más dedicada a una descripción del suceso delictivo en vez de establecer la acreditación o no mediante la valoración racional de la prueba. Entonces, eh, más adelante, más adelante, cuando analicemos, por ejemplo, la etapa intermedia, vamos a ir viendo las diferencias y cómo es que la etapa intermedia, en muchos casos, bajo este sistema persuasivo, se convirtió en una mesa de partes y no hay un control formal y sustancial. Y luego, en la etapa de juzgamiento, también vamos a ver en el tema de la dirección de audiencias y ahí vamos a focalizar estos indicadores diferenciadores. Bien, Daniel, gracias. Gracias a todos. No les quito más tiempo. Nos vemos con los que deseen a la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches.